Como es de suponer, al principio, por lo inusual de su tratamiento y de su acercamiento al terror de los campos narrado por ese adolescente que se inicia a la vida a través de la muerte y de la aniquilación y que al volver declara sentir, entre comillas, nostalgia de ciertas horas, mi hora preferida del campo, llegará a decir, de su vida anterior, en la que nunca se dio cuenta de que aquellos horrores eran horrores, esta obra sería mal entendida y mirada con sospecha. Por la extrema desnudez clínica y descriptiva de lo narrado, por la ironía macabra, simple, infantil, que utilizaba el personaje para describir algunas emociones elementales que le mantenían con vida a las puertas de la muerte. Dice, entre comillas, en mi interior identifiqué un ligero deseo, absurdo pero muy persistente, de seguir viviendo, por otro ratito más, en este campo de concentración tan hermoso. Por esta causa, la obra fue tachada al principio por algunos sectores de antisemita. En España, la primera edición de esta atroz lección de iniciación a la vida junto a la muerte sería publicada pasando prácticamente desapercibida en 1996. Difundido fuera de las fronteras de Hungría, sobre todo a través de Alemania, donde desde hacía años se le consideraba todo un clásico, Imre Kertész, un perfecto desconocido para muchos en el momento en que le fue otorgado el galardón del Nobel, continuaría discursos tan terribles y magistrales como necesarios llevados a cabo tras el fin de la Segunda Guerra Mundial por otros grandes escritores judíos como los que ya hemos citado. Unos escritores que encarnarían como pocos en una época la definición que el mismo Kertész, con la contundencia y crudeza desesperanzada que siempre lo caracterizó, había dado para el siglo XX. 2 puntos. Ese siglo o pelotón de fusilamiento en servicio permanente. Tras la publicación de Sin Destino, una tarea nada fácil en plena época comunista a la que se le puso todo tipo de trabas, le siguió su igualmente espléndida novela Fiasco, de 1988, otra de las mejores de su producción, junto al citado libro de ensayos Un instante de silencio en el paredón, de 1998. La novela Fiasco denunciaba en concreto las maniobras de las autoridades estalinistas húngaras de aquellos días para ocultar el Holocausto y para marginar y anular los testimonios de los sobrevivientes. Un hecho que nunca dejaría de denunciar Kertész en vida. Un motor siniestro, una cara negra y oscura de aquellos regímenes dictatoriales que nunca cesó una vez acabada la guerra, como prueba más que fehaciente de que el antisemitismo en ninguna etapa de la historia dejó de ejercer sus tenaces e inmutables redes de persecución y hostigamiento. La última parte de esta magnífica trilogía autobiográfica de Kertész sería Kadish por el hijo no nacido, de 1990. Una impresionante reflexión entre filosófica, narrativa y ensayística sobre el tema del judío como víctima permanente de la historia y sobre, entre comillas, la entusiasta aportación de filósofos y teóricos como Heidegger a estas siniestras teorías racistas. Dice Kertész, no olvidemos que Auschwitz no fue disuelto por ser Auschwitz, sino porque la evolución de la guerra dio un vuelco. Desde Auschwitz no ha ocurrido nada que podamos vivir como una refutación de Auschwitz. A ellas, a estas obras, se tienen que añadir novelas igualmente notables como Liquidación, la primera que apareció tras el Nobel en 2003, y una serie de magníficos diarios o cuadernos de apuntes a los que siempre fue muy aficionado Kertész, del estilo de Diario de la Galera, de 1992, y el espléndido Yo, otro, Crónica de un cambio, de 1997, a los que se tiene que añadir un nuevo volumen aparecido poco antes de morir, recientemente, La última morada. Unos diarios en los que, como hizo igualmente su gran compatriota de fama internacional Sándor Márai, muy admirado por Kertész y sobre el que escribió en numerosas ocasiones, este escritor reflexionaba sobre la vejez, la enfermedad, la preocupación porque hechos como el Holocausto se repitan en Europa
y sigan sembrando el odio generación tras generación, el Estado de Israel, su país Hungría en la actualidad, el regreso del extremismo, ya sea de derecha como de izquierda, las lecturas de sus autores favoritos o los viajes que iba haciendo con motivo de la publicación de sus libros, así como la asistencia a numerosos homenajes y celebraciones en torno a su obra. Una obra que, como la de otros grandes maestros como Levi, tendrá que ser siempre recordada. Muchas gracias. Agradezco al profesor Gabriel Gómez su clara y precisa introducción. A Mercedes Mormani, muchas gracias por este impetuoso recorrido por las letras que cifraron el horror humano del siglo XX europeo. Esta lección no ha sido sino una mínima muestra de su enorme conocimiento de las letras europeas y de su gran pasión lectora. Muchas gracias, Mercedes. Ha sido un honor tenerte aquí en estas dos cátedras, Primo Levi y Julio Cortázar. Gracias a todos ustedes y buenas tardes. De Madrid. Yo nací en Barcelona, pero vivo en Madrid. Bueno, gracias, Estefan. Sois muy amables todos. Muchas gracias. Estaba dificilísimo sintetizar. Dificilísimo sintetizar tu